Bienvenidos al orden del ser. Antes de continuar con los podcasts sobre personajes históricos, traigo esta vez un audio más filosófico. En este audio vamos a exponer 3 argumentos contra el ateísmo, ojo, no contra los ateos. Tengamos en cuenta que lo que vamos a presentar es una discusión filosófica, usando la lógica, y dejando totalmente al margen creencias religiosas. Dado el hecho indiscutible de que existe un universo ordenado, que sigue unas leyes, y que contiene agentes inteligentes capaces de apreciar y entender esas leyes, es totalmente legítimo y racional preguntarse, ¿es este universo un efecto de una inteligencia superior y trascendente, o no lo es? Porque el hecho cierto es que sabemos que los agentes con inteligencia, como nosotros, pueden crear sistemas ordenados. Por tanto, el objetivo es presentar argumentos bien razonados en contra de la idea de que no hay inteligencia alguna detrás del universo y nuestra existencia. Argumento número 1. El argumento de C.S. Lewis y Alvin Plantinga sobre la fiabilidad del pensamiento. El académico de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, planteó contra el ateísmo el siguiente argumento: supongamos que no hay ninguna inteligencia tras el universo, ninguna mente creativa. En ese caso, nadie diseñó mi cerebro con el propósito de pensar. Simplemente sucede que cuando los átomos dentro de mi cráneo, por razones físicas o químicas, comienzan a organizarse a sí mismos de cierta forma, se produce como resultado la sensación que llamamos pensamiento. Pero, si es así, ¿cómo puedo confiar en que mi propio pensamiento es cierto? Es como sacudir una jarra de leche y esperar que la forma en que salpique, por sí misma, te dé un mapa de Londres. Pero si no puedo confiar en mi propio pensamiento, entonces, no puedo confiar en los argumentos que guían al ateísmo, y por lo tanto, no tengo ninguna razón para ser un ateo o cualquier otra cosa. A menos que crea en Dios, no puedo creer en el pensamiento, por tanto, no puedo usar nunca el pensamiento para descreer en Dios. Fin de cita. Aquí C.S. Lewis aplica el conocido método de reducción al absurdo, muy usado en matemáticas y lógica formal. Asume la premisa del ateísmo, que Dios no existe, para a partir de ahí, deducir lógicamente que llegaríamos a un absurdo y por tanto, mostrar que lo más racional es rechazar la premisa. Efectivamente, si el pensamiento es simplemente una emergencia azarosa de reacciones físico-químicas, o conexiones eléctricas neuronales que siguen ciegamente leyes naturales, entonces el raciocinio es solo una ilusión. Y pensar que esa ilusión, casualmente, nos proporciona conocimiento verdadero del mundo que nos rodea, no digamos ya de realidades inmateriales como Dios, es una ilusión todavía mayor. A esto, el ateísmo puede objetar que el pensamiento no es totalmente producto del mero azar, sino de un proceso evolutivo, guiado por la supervivencia del más apto y transmisión genética, que ha terminado por producir un cerebro que debe saber adaptarse al medio lo mejor posible y por eso funciona. Bien, lo primero que hay que responder a esto, es que se debe tener claro que la inteligencia no es necesaria en absoluto para la óptima supervivencia de las especies. Cito aquí al doctor en física y profesor de filosofía de la naturaleza, Manuel M. Carreira Vérez. Muchas veces se habla de la evolución sugiriendo que es un fenómeno que ocurre porque las formas antiguas no sobreviven, y las nuevas y mejores las suplantan. No es verdad como descripción de la trayectoria de especies y géneros. Cada uno de nosotros todavía tiene en el aparato digestivo más microbios que habitantes ha habido en la Tierra en toda su historia, ni desaparecieron los animales con esqueleto externo cuando aparecieron los vertebrados. Fin de cita. Efectivamente, invertebrados con tanta antigüedad y simpleza, en comparación al ser humano, como las medusas, por poner un ejemplo, aún hoy sobreviven sin dificultad. Con las bacterias, ni siquiera nos podemos comparar en términos de éxito reproductivo. Y ante una eventual catástrofe de grandes dimensiones, estos seres tienen muchas más posibilidades de sobrevivir que nosotros. Lo llevan haciendo muchos más millones de años que nosotros, y lo que les queda. Y lo segundo que hay que responder, es el argumento de Alvin Plantinga contra el naturalismo. Plantinga es un relevante filósofo analítico, que desarrolló la idea de que el naturalismo evolucionista no puede explicar, por sí solo, la posesión de capacidades cognitivas fiables. La idea es que, dado que la evolución y selección natural solo actúa, y premia, en base al criterio de utilidad para la supervivencia y reproducción,
nuestro cerebro, bien puede estar configurado, de forma que nos engañe a nivel sensitivo y racional para fomentar ese objetivo. De forma que sería muy improbable que sirviera, siguiendo ese criterio, para alcanzar verdades universales que en nada afectan a las ventajas evolutivas. Por ejemplo, ante situaciones del tipo, dos homínidos van andando y escuchan un ruido detrás de un matorral. Uno tiene curiosidad científica y valora el conocimiento y la verdad. Este decide ir a indagar al matorral. El otro siente miedo irracional a lo desconocido, y se aparta con prudencia, sin saber si es un peligro en realidad. ¿A quién premia la evolución de los dos? ¿Al que renuncia a investigar por miedo, o al que va a comprobar lo que hay detrás del matorral? Está claro que al primero, porque ese siempre sobrevivirá. El científico muchas veces morirá por su curiosidad al toparse con un animal peligroso. Y así se pueden dar 1000 ejemplos. Por tanto, es muy razonable pensar, siguiendo la línea del ateísmo, que nuestro cerebro bien puede desarrollar mecanismos engañosos, y ocultarnos información deliberadamente, en pro de la supervivencia. Lo cual dificulta mucho justificar nuestras capacidades cognitivas para obtener conocimiento verdadero que en nada ayuda al proceso evolutivo. Argumento número 2. El argumento cosmológico. Por el principio lógico del tercero excluido, podemos decir sin miedo a equivocarnos, que el universo, entendido como toda la realidad material y espacio-temporal que existe, o tuvo un comienzo o no lo tuvo. En ambos casos, el ateísmo incurre en un absurdo lógico. Si el universo tuvo un comienzo pero no existe un ser creador que lo trajera a la existencia, entonces el universo comenzó por nada, para nada y de la nada absoluta. Cuando decimos nada, nos referimos a la ausencia absoluta de ser, no confundir con un hipotético vacío cuántico, o similar, que al fin y al cabo, es una entidad material cargada de energía y sometida al espacio-tiempo. Pero esto violaría el principio lógico de no contradicción. De la nada, nada sale. La nada absoluta no tiene ser, no existe, por tanto no puede tener ninguna capacidad, ningún potencial y mucho menos intención ni voluntad de crear. Ahora bien, si el universo no tuvo un comienzo, significa que hasta ahora, hasta el momento de escuchar este audio, ya ha pasado un tiempo infinito, pero por definición, un tiempo infinito nunca puede pasar, de lo contrario sería un infinito finito, clara violación nuevamente del principio de no contradicción. Y ojo, no hay problema en que siga transcurriendo el tiempo hacia el futuro, pero lo que no se puede decir es que hasta ahora llevamos ya recorrido un tiempo infinito desde el pasado. Eso es lógicamente absurdo porque por definición, no se puede recorrer un infinito. De hecho, el gran matemático David Hilbert, demostró en su día los absurdos lógicos de considerar que la idea de infinito puede existir en la realidad material, por muy útil que sea como idea matemática o filosófica. Hoy en día, el doctor en matemáticas y filosofía, Alexander Prass, demuestra lo mismo con nuevas paradojas en su libro, Infinity, Causation and Paradox. Por tanto, nos damos cuenta de que necesitamos un ser creador que sea inmaterial, atemporal, trascendente al espacio-tiempo, y con capacidad de decisión, pues decide crear en lugar de no hacerlo, y crear de un modo determinado en lugar de cualquier otro. Eso implica que ha de ser un agente inteligente. Argumento número 3. El argumento del libre albedrío y los valores morales objetivos. Entendemos el libre albedrío como la capacidad que tenemos los seres humanos de autodeterminar nuestros actos. Aun cuando estamos restringidos a nuestras condiciones físicas, contexto sociocultural, circunstancias personales, etc., la experiencia de libre albedrío es innegable. Todos podemos apreciar la diferencia entre cuando actuamos mecánicamente, o por actos reflejos, y cuando decidimos actuar conscientemente de una determinada forma en lugar de otra. O tomar una decisión concreta entre varias posibles. Ahora bien, el ateísmo se ve obligado a negar la realidad del libre albedrío. Según su cosmovisión, nuestros actos están absolutamente determinados por la materia y su funcionamiento natural. Los seres humanos solo seríamos materia, por lo que realmente no podemos decidir nada por nosotros mismos. Todo nuestro comportamiento, y decisiones, se deberían, en última instancia, a procesos físico-químicos, sin intencionalidad. Algunos presentan experimentos,
como el del famoso investigador Benjamin Libet, o similares, donde al parecer, se puede detectar la señal neurológica de una decisión simple, como la de pulsar un botón, antes de que la persona sea consciente de ello, para inferir erróneamente que el libre albedrío en realidad no existe y es solo una ilusión. Sin embargo, el propio Libet negaba que su experimento fuera incompatible con el libre albedrío. Él alegaba que también había tiempo suficiente para declinar una decisión ya tomada previamente de forma inconsciente. En todo caso, incluso si el experimento de Libet, o similares, fueran válidos, eso en absoluto prueba que no tengamos libre albedrío. Al contrario, un experimento como el de Libet solo sería válido respecto a decisiones muy mecánicas. De ninguna manera afecta a decisiones meditadas. El filósofo William Lane Craig va aún más lejos al comentar el experimento de Libet, y explica que su resultado es incluso lo esperable, de acuerdo con una visión teísta del ser humano. Él alega, como otros filósofos, que es lógico que haya un mínimo desfase temporal entre el momento en que la mente toma una decisión, y la manifestación neurológica de la consciencia de esa decisión. Esta última requiere un proceso material que, obviamente, necesita un tiempo para desarrollarse. Por tanto, es evidente la incoherencia interna del ateísmo, que por un lado niega la existencia real del libre albedrío, pero por otro, tiene que aceptarlo en la práctica. Por mucho que se niegue el libre albedrío, todos vivimos cada día aceptándolo, cuando nos arrepentimos, o nos alegramos de una decisión tomada, o cuando reprochamos los actos y decisiones de los demás. Siguiendo la lógica del ateísmo, y siendo coherentes con su postura, un criminal nunca podría ser culpado de nada. Al fin y al cabo, no podía haber hecho otra cosa que cometer el crimen. Tampoco podríamos nunca quejarnos de una injusticia sufrida, el mundo material es como es, y simplemente sigue sus leyes, nunca hay ni mala ni buena intención en nada, no existe la intencionalidad. De hecho, no son pocos los académicos ateos que reconocen sin problema la ausencia de responsabilidad moral en nuestros actos, por malos que sean, debido a la inexistencia del libre albedrío. No es solo una idea extendida entre el ateísmo popular. Por si esto fuera poco, el ateísmo también se ve obligado a negar la existencia de valores morales objetivos. Si Dios no existe, lo que llamamos valores morales son, o bien meras conductas de comportamiento adquiridas durante la evolución por ser ventajosas para la supervivencia de la especie humana, o bien simples convenciones sociales, códigos de conducta que cambian con las sociedades y su desarrollo cultural. Pero eso no es un valor moral objetivo, sino que depende de cada individuo, del momento cultural de cada sociedad, o de cada especie. Si algo es objetivamente bueno, o malo, debe serlo independientemente de si es ventajoso para este individuo, sociedad, especie o este otro, de lo contrario, no sería objetivo sino subjetivo. Por lo tanto, para el ateísmo, nuestra moralidad no tiene mayor valor que la moralidad de un animal cuando mata a las crías de un competidor de la misma especie, para primar la transmisión de sus genes, por ejemplo, ya que es una conducta adquirida exactamente de la misma forma que para la especie humana, por pura ventaja evolutiva. Tampoco sería censurable, por ejemplo, lo que hacían los espartanos con los recién nacidos que tenían algún defecto, tirarlos por un barranco, ya que lo hacían para no lastrar su sociedad, y sobrevivir a los otros pueblos que competían con ellos. Se podrían dar cientos de ejemplos similares. La incoherencia y consecuencias negativas de esta forma de pensar es evidente. No hay manera de justificar, sin excepciones ni excusas, que atrocidades como el asesinato de niños está objetivamente mal. Si el ser humano es simplemente un simio con una inteligencia más desarrollada, entonces su valor y dignidad no es significativamente mayor que la de un animal. Esto tiene como consecuencia lógica la extensión en la sociedad, sobre todo la occidental, conforme se expande el ateísmo, de ideologías que proponen dar prioridad al bienestar de los animales, incluso a costa de perjudicar al ser humano. De hecho, hay visiones radicales y cada vez con más seguidores, que equiparan al ser humano con los virus, dado que somos la especie más perjudicial para el planeta. Es frecuente leer opiniones de gente que salvaría de un incendio a su perro, antes que a un niño desconocido. No tienen forma lógica de argumentar por qué estaría mal que una especie superior nos exterminase, como nosotros hacemos ante una plaga de insectos.
Luego nos encontramos también, a toda clase de gente, que nunca atribuye responsabilidad moral a ningún criminal. No existe libre albedrío, y por tanto, su crimen siempre es culpa de la sociedad, de sus circunstancias, etc. Todo mal es justificable. Muchos de los mayores genocidas de la historia han defendido el ateísmo como asiento de sus atrocidades ideológicas, y no es casualidad. La existencia de Dios, sin embargo, proporciona una base intelectual lógica y sólida donde asentar el libre albedrío, y los valores morales objetivos. Según el teísmo, los seres humanos no solo somos pura materia, sino también espíritu. Y por tenemos voluntad y nuestra inteligencia trasciende al mundo natural. Dios es el garante de unos valores morales objetivos que trascienden al ser humano y la naturaleza. Y también nos otorga una dignidad y valor superior, cualitativamente, a cualquier animal. Lo cual también implica la responsabilidad de cuidar de toda la creación lo mejor posible, incluyendo por supuesto a los animales. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.